Pues es una regla económica que cuando empieza a haber flujo de capitales, flujo de personas, flujo de mercancías, empiezan a converger los precios de la economía, el salario es un precio, es el precio de la mano de obra, y conforme empieza a haber una mayor dinamismo en los flujos de todo tipo, China también pues va a tener que converger a lo que son los precios internacionales, y la comparación es el salario por hora en el sector manufacturero en México, que es la línea en amarillo, la que tenemos aquí, y en China, que es la línea azul. Y vemos cómo poco a poco hay un proceso de convergencia muy importante, y en el año 2002 había una brecha de casi 240%, y ahora la brecha es nada más del 13%, y también es muy importante señalar que la mano de obra en el sector manufacturero mexicano también está mostrando ganancias en productividad muy importantes. Es un sector que tiene buenos salarios, que tiene gente muy competente, que tiene mano de obra muy calificada, y todo eso se va traduciendo en que también los salarios empiezan a ser mejores. Entonces, aun cuando en México el salario se ha incrementado como ganancias en productividad, sin embargo también pues la brecha se está acortando con respecto a lo que sucede en China. Y otro factor muy importante que no se mencionó aquí, la ubicación geográfica en México también empieza a ser mucho más relevante, se ha invertido como nunca antes en carreteras, en infraestructura de transporte, en puertos, y eso hace que también pues cada vez sea más barato mover nuestros productos hacia Estados Unidos, o también empezar a ver hacia Latinoamérica. Se está invirtiendo en puertos, y por ahí me dirán que pues no es suficiente, que todavía falta mucho. Pues seguramente falta mucho, pero sí se han hecho avances muy importantes en la materia, y empieza a reflejarse también en los costos de logística que tiene la economía mexicana. En la parte de infraestructura, que ya lo mencionaba, bueno, vemos pues cuáles han sido los presupuestos para impulsar infraestructura en México en los últimos 10 años. Y vemos cómo, comparando lo que se invertía en infraestructura en el año 2000, ¿no?, que esto está en miles de millones de pesos, se invertían 193,000 millones de pesos en el año 2000, ahora estamos invirtiendo 605,000 millones de pesos, es decir, un poco más de 3 veces lo que se invertía al inicio de la década. Y es justo señalar que esto es inversión pública, inversión presupuestal, y también hay inversión privada que es posible consolidar gracias a la inversión pública, es decir, es una mezcla de recursos, y vemos que sí tiene un crecimiento muy importante, muy sostenido, y que refleja pues una tendencia muy positiva que ha podido fortalecerse en los últimos 10 años, y en particular desde mediados de la década en adelante. En términos de la inversión impulsada por infraestructura con el FONADIN, que pues es uno de los fondos que maneja Banobras y la Secretaría de Hacienda, que complementa recursos públicos con privados, vemos también que tenemos pues un presupuesto importante de 45,000 millones de pesos, y que se espera se pueda en 2011 y 2012 fortalecer de manera muy relevante. Estamos trabajando en flexibilizar las reglas de operación, en poder hacer más sencillo utilizar estos recursos, pero aún así estos recursos se han utilizado. Se utilizaron 24,000 millones de pesos en el 2009, vamos a utilizar en el 2010 los 45,000 millones de pesos, y debido a algunas modificaciones que se está haciendo a los esquemas de asociación público y privadas, tanto administrativos como esperemos pasen en el Congreso, bueno, esperemos que podamos detonar inversiones en los montos que ahí se establecen en el 2011 y 2012. El empleo en México, llevamos ya 13 meses consecutivos de crecimiento en el empleo, con cifras ajustadas por estacionalidad, y eso es importante señalarlo. Si no ajustamos por estacionalidad, llevamos 12 meses generando empleo, excepto el mes de diciembre del año pasado, que como todos ustedes saben, y lo saben mejor que nosotros, el mes de diciembre tiene estacionalidades muy fuertes y se pierden muchos empleos. Es una regularidad, todos los años sucede, y no fue la excepción en el año 2009. Pero si quitamos el mes de diciembre, desde básicamente tenemos agosto del año 2009, ya tenemos un proceso de generación de empleo positivo de manera consistente. ¿Cómo nos hemos recuperado en el sector de empleos con respecto al empleo formal? La lámina de la derecha, que probablemente ya he tenido oportunidad de compartirla con ustedes, pero si no, pues la repetimos, es una buena lámina.
nos ayuda a comparar la profundidad de una crisis económica en términos de empleo. Lo que aparece, tenemos 3 recesiones económicas representadas en esta gráfica. La primera es la del 94-95, que es la línea azul. La segunda es la recesión que hubo a principios de esta década, que empezó en el año 2000 y que terminó en noviembre del 2004. Y esta última recesión, que fue del 2008-2009. La gráfica vertical que tenemos aquí es básicamente el punto en el tiempo en el que se alcanzó el máximo registro de empleos formales en el IMSS antes de que empezara a caer la cifra de empleo. Es decir, el punto máximo antes de que nos empezara a llegar la trampa. Y lo que tenemos en el eje horizontal son los meses a partir de ese momento máximo. Entonces, por ejemplo, en la raya azul, que es la crisis del 94-95, vemos como el peor punto en términos de empleo, y esto se mide porcentualmente al punto máximo. Vemos que a un año de que arrancó la crisis en el 94-95, es decir, 12 meses, traíamos una caída en empleo de 10% con respecto a los registros formales del IMSS. Y de ahí empezó poco a poco a mejorar la situación, hasta que en enero del 97 se llegó al punto máximo de registros que se tenía antes de la crisis, y de aquí ya se empezaron a mejorar los registros de empleo. La situación en el 2000 fue una situación distinta, fue una crisis mucho menos profunda, con menor impacto en el empleo, pero sin embargo que se extendió hasta el año 2004. ¿Y qué ha pasado con la crisis del 90 en la que estamos saliendo en este momento? Bueno, vimos que a pesar de que fue una crisis igual de profunda en términos de actividad económica, el daño en el empleo no fue tan severo como fue en el año 94-95. Aquí vimos que el peor de los impactos fue pues cerca de 9 meses después de que arrancó la crisis, y donde tuvimos una disminución pues cercana al 5% en términos del máximo registro que se tuvo en el IMSS, y de ahí hemos tenido una recuperación constante y estamos a punto de cruzar, estamos como a 35,000 empleos de llegar al máximo que teníamos registrado antes de la recesión económica que arrancó. Lo cual nos da una idea que, a pesar de una crisis tan profunda, la política contracíclica, los programas de empleo, la inversión en infraestructura y los esfuerzos que se hicieron para apuntalar a la economía mexicana en un momento tan complicado y difícil, pues dieron resultados. Y sí hubo afectaciones, hubo muchos despidos, lamentablemente muchas familias tuvieron pérdidas importantes en su patrimonio, pues sí, efectivamente así fue, pero afortunadamente esto no fue tan grave como pudo haber sido si no hubiéramos hecho nada. ¿Cómo estamos en términos de, siguiendo con la lógica del mercado interno, pues cómo están nuestros bancos? Nuestros bancos están muy bien capitalizados, están muy sólidos. Los bancos en México no tuvieron ningún problema durante la recesión económica, tienen un índice de capitalización que es lo doble de lo que se exige a nivel internacional, es decir, están muy bien capitalizados, y pues lo único que está haciendo falta es que presten. Y ese es parte del reto que tenemos y de la agenda que tenemos con la Asociación de Bancos de México. Tienen el compromiso de que en el año 2010 habrá una expansión de crédito del 13%, 9% en consumo, 3% en vivienda y 15% en empresas. Bueno, pues yo espero verdaderamente que lleguemos a la meta. Los datos se ven muy bien en vivienda, los datos empiezan a verse bien en términos de empresas, empiezan a verse bien, no estoy diciendo que ya estén bien. Y en la parte de consumo todavía empieza a verse cierto rezago. Aparentemente lo que está pasando es que pues las familias están pagando tarjetas de crédito, no están agarrando créditos nuevos y están en un proceso de desendeudamiento. Pero bueno, hasta este momento el pronóstico pensamos que sí puede ser de 2 dígitos la expansión del crédito en México. La parte de la vivienda, los créditos de la banca comercial a la vivienda muestran un crecimiento importante. De junio a junio tiene un crecimiento del 10%, lo cual evidentemente todavía, dado que estuvo tan mal el 2009, pues todavía este dato debe de seguirse viendo mejor y debe seguir mejorando. La emisión de títulos respaldados por hipotecas, que se detuvo en buena medida la tendencia que teníamos de bursatilizar hipotecas. Tenemos un crecimiento muy importante del primer semestre del 2009 al primer semestre del 2010 de cerca de 128%, y un dato muy relevante son los inicios de vivienda por semestre.
Vemos que al primer semestre de este año, afortunadamente,